Jóvenes, muy buenos días. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y fueron unas casi dos semanas de descanso. Espero que vengamos con todo para continuar con estas clases. Vamos a retomar un poco de lo que vimos hace 2 semanas de los convertidores de CDC. Vamos a terminar la parte de convertidores que utilizan un capacitor. Y de ahí, bueno, sería todo con nuestra clase, ya para que la próxima semana viéramos otras variantes de convertidores CDC, pero con algunas mejoras. Antes de continuar, les recuerdo que, bueno, el examen de esta unidad va a ser a principios de mayo, creo que en 2 semanas todavía falta. Entonces hoy tenemos bastantito que ver. Muy bien, vamos a comenzar. Un momento. Muy bien, ¿sí se ve el PDF? Sí. Muy bien. Nosotros usamos PDF esta ocasión, pero la cámara con la que grabo normalmente tuvo un error y pues ahorita no se podemos utilizar el pizarrón. Pero bueno, ya habíamos visto que los reguladores de CDC, su función básica es elevar o reducir un voltaje. ¿De qué va a depender esto? De los elementos que tengamos conectados. Veamos en los primeros ejercicios que vimos, donde solamente había una bobina y una resistencia. Cargábamos la bobina y se descargaba dependiendo si se abría o cerraba un switch, que en ciertos casos, bueno, más bien en ciertos casos, sino en los casos de estos convertidores, se utiliza transistor. Ahora vamos a ver lo que serían reguladores de modo de conmutación. Que esos reguladores lo que van a tener es un filtro LC, es decir, compuesto por una bobina y un capacitor. Retomando un poco de lo que hace la bobina capacitor, veamos que la bobina lo que nos va a hacer es almacenar corriente, mientras que el capacitor nos va a almacenar voltaje. Gracias a que incluimos ahora el capacitor, el circuito nos va a dar un voltaje más alto o más bajo. ¿Por qué? Porque el voltaje va a depender casi en su totalidad del capacitor. ¿Y por qué lo llevamos en modo de conmutación? Recuerden que el transistor va a estar abriendo o cerrando a cierta frecuencia. De hecho, aquí tiene aquí que la regulación se suele obtener con un PWM, es decir, por una modulación de ancho de pulso a determinada frecuencia. Y es un dispositivo de conmutación que se utiliza para un BJT, un MOSFET o un IBJT, que esos son algunos tipos de transistores. Entonces, lo que se va a hacer es prender y apagar el circuito, como lo vimos en los circuitos iniciales, pero ahora con el capacitor vamos a almacenar un voltaje que va a estar abriendo y cerrando. Los reguladores de conmutación se consiguen en curso de forma de circuitos integrados. El señor puede seleccionar la frecuencia de conmutación escogiendo los valores de resistencia capacitor del oscilador de frecuencia. Como regla aproximada, para maximizar la eficiencia, el periodo mínimo de oscilación debe ser aproximadamente 100 veces mayor que el tiempo de conmutación del transistor. Por ejemplo, si un transistor tiene un tiempo de conmutación de 0.5 microsegundos, el periodo de oscilación sería 50 microsegundos, que equivaldría a la frecuencia de 20 kHz. Esta limitación se debe a las pérdidas de conmutación del transistor que aumentan con la frecuencia de conmutación. Entonces hay que tener en cuenta esto de cuál es la máxima frecuencia que podemos utilizar para la conmutación. Ahora, aquí no lo dice el texto, o bueno, sí lo comenta, pero de una forma
muy light, en la cual los convertidores de CDC que vamos a ver ahorita prácticamente están diseñados para un cierto voltaje. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera un convertidor de bajada, es decir, yo tengo la entrada de mi circuito un voltaje de 10 volts y quiero a la salida un voltaje de 5 volts, voy a necesitar ciertos elementos, o ciertos valores de capacitancia y de inductancia para que me hagan esa conversión. Y también de qué va a depender eso, de la carga resistiva que voy a tener a la salida. De esos tres elementos va a determinar qué va, bueno, bien, del voltaje de entrada, el voltaje de salida deseado y la resistencia de salida, va a depender cuál va a ser mis valores de bobina y de capacitancia. ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento de hacer los cálculos, probablemente no les aparezcan valores comerciales. Aparecerán valores muy extraños o con punto decimal o valores que no, realmente no se encuentran en la industria y no son comunes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esto? Bueno, vamos a ver que va a haber valores muy, pero muy específicos. Si no tenemos esos valores de bobina y de capacitancia, el convertidor no va a funcionar correctamente. Esa es la problemática que existe con los convertidores de CDC, que sus valores de bobina y de capacitancia deben de ser fabricados prácticamente con valores específicos, no con valores comerciales. Y es donde radica los grandes costos que podemos tener al momento de querer crear uno de esos. Igual podemos utilizar algunas técnicas, ya sea utilizando paralelos y series, en bobinas y capacitancias, pero recuerden que al hacer eso, si tenemos muchos elementos, puede haber caídas de tensión o de voltaje respectivamente. Entonces aquí tenemos cuatro tipos de reguladores o de convertidores, que son el reductor, el elevador, el reductor elevador y el Cook. Vamos a empezar por ver el regulador reductor, es decir, que va a ser el de bajada. El regulador reductor del voltaje promedio de salida debe ser mucho menor, o menor más bien, al voltaje de entrada, por eso se llama reductor. Ese regulador es muy difundido. Aquí tenemos elementos, bueno, más bien cómo sería un diagrama de los convertidores en general, no todo el reductor. Aquí tengo bueno, aquí tenemos lo que sería el convertidor como tal. Puede ser un elevador, un reductor, un elevador reductor, etcétera. Pero aquí tengo un control. Este control puede ser cualquiera de como hemos visto en la clase de control, como un PID, un PD, etcétera. Que lo que vamos a controlar es única y exclusivamente el periodo de conmutación, es decir, el ancho de pulso de esta señal. ¿De qué va a depender? De una salida. La salida de voltaje va a estar comparada con un voltaje de referencia que será el voltaje deseado. Esa diferencia pasa por un amplificador y es a su vez entre el control, que es el que vamos a modificar esto. Aquí tengo voltaje de entrada. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que tenemos dos entradas para nuestro circuito. Uno es el voltaje de entrada y otro es el ancho de pulso para que modifique el transistor. Entonces, damos cuenta que realmente el corazón de los convertidores de CDC es el switcheo. Él va a indicar qué tan rápido o qué tan lento va a ser para que llegue mi voltaje deseado. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el diagrama del circuito reductor. ¿Qué es lo que observamos? Que aquí tenemos la carga, que está en paralelo con nuestro capacitor, una bobina que está en serie, y tenemos finalmente un diodo. En la parte final tenemos aquí un control que va a estar controlando, valga la redundancia,
a nuestro transistor, que va a ser nuestra conmutación. Disculpen un momento. Pero recuerden que aquí tenemos dos modos de operación. Uno, donde nuestro transistor va a estar encendido, y otro donde va a estar apagado. Aquí vemos el primer modo, cuando el transistor está prendido. Es decir, ese circuito se vuelve un circuito cerrado, o bien un cortocircuito, y toda la corriente pasa por este. Si lo vemos de esa manera, vemos que el voltaje de entrada va a estar alimentando tanto nuestra bobina como el capacitor, y también a la carga, por un cierto tiempo. Cuando el switch se abra y eso se forme como un circuito abierto, el circuito que nos va a mostrar va a ser este. Vemos que tanto el voltaje almacenado en el capacitor como la corriente almacenada en la bobina van a recaer en la carga. Vemos aquí arriba que el diodo que está aquí en medio pues no lo toma en cuenta porque sería polarizado de forma inversa. Aquí no. Aquí sería polarizado de forma directa, lo que provoca que exista ese circuito. En pocas palabras serían que la bobina y el capacitor van a estar en forma paralela. Y ese voltaje que nos va a dar el paralelo de la bobina y del capacitor, pues van a recaer sobre la carga. Aquí vemos algunos diagramas de cómo es el funcionamiento. Primero tenemos esta parte de acá arriba, donde sería el voltaje de entrada, que como vemos va a estar dado por el periodo y el tiempo de conmutación, que es la K. Recuerden que esta K nos va a indicar cuánto de todo el periodo va a estar encendido o apagado nuestro transistor. En este caso, parecería que es a la mitad. No siempre es así. Puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo del cálculo que nosotros obtengamos. Vemos que en la corriente de la bobina tenemos una corriente inicial que lo nombra I1 y va a llegar a una corriente final llamada I2 en el instante en el que lleguemos acá, es decir, todo el tiempo que va a ser encendido, hasta ese punto que no existe fuente de voltaje, va a volver a recaer a esta corriente I1 y así se va a mantener, subiendo y bajando el valor. Aquí tenemos la corriente IS, que es la corriente de entrada. Vemos que llega un punto en el que sube, que va a ser igual, que bueno, según ese circuito sería la corriente I2, pero después, al momento de que se abre el circuito, pues bueno, ya no tenemos corriente y todo este periodo donde se ha apagado el transistor, no tendríamos una corriente de IS. Tenemos una corriente de, perdón, una corriente de el capacitor, en la cual va a estar conmutando, al igual que igual que la corriente de la bobina. Aquí sería el voltaje de salida. No necesariamente tiene que ser esta onda, tiene que ser igual una conmutación que va de un valor muy alto cuando está, el voltaje va a subir, igual va a bajar, y va a tener una conmutación muy parecida a esto. No es tanto una onda, porque va a aparecer una conmutación. Recuerden que el capacitor va a estar prendiendo y apagando. Va a existir un pequeño riesgo. Ahora, hay algunas aplicaciones donde va a haber unas aplicaciones en las que pues no nos va a interesar mucho que exista esa conmutación, pero va a haber otras en las que esa conmutación o ese pequeño ruido que aparezca ahí de carga y descarga nos puede causar problemas. Las investigaciones que hay respecto a convertidores de CDC van más orientadas a esa parte, a eliminar esos riscos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un modo de conmutación. Repito lo que hicimos arriba. Aquí está el voltaje del inductor voltaje a través del inductor, que sería la diferencial de corrientes.
respecto al tiempo por el valor de bobina. Y aquí tenemos cómo obtener nuestro valor de entrada. La diferencia de voltajes de entrada y de salida va a ser dada por la bobina menos la diferencia de corrientes sobre el tiempo 1, que haciendo una relación, nos daría que es la bobina por por la diferencia de corrientes sobre el tiempo 1. Despejando obtendríamos el tiempo 1, que es el tiempo de encendido, que va a ser dado por la ecuación que está aquí. Diferencia de corrientes por la bobina entre voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Despejando de esta misma ecuación, bueno, la otra ecuación, tenemos que menos el voltaje de salida va a ser igual a menos la bobina sobre la diferencia de corrientes por el tiempo 2. Y podemos despejar ese tiempo 2, teniendo como consecuencias esta ecuación. Ahora, esa diferencia de corrientes, yo la puedo obtener de esta manera, donde voltaje de entrada va a ser igual, bueno, la diferencia de corriente va a ser igual a voltaje de entrada por tiempo 2 sobre bobina. Pero sustituyendo estos valores, tengo que voltaje de entrada va a ser igual a K por voltaje de salida. Entonces vemos que aquí está la relación que nos va a unir voltaje de entrada con voltaje de salida. Por ejemplo, si yo quisiera obtener un voltaje de 5 volts, como es lo que les di, pero tengo a la salida 10 volts, ¿cuál sería el valor de K? Pues, ¿cuál sería el valor de K? Yo quiero salir a un voltaje de 5 volts y tengo la entrada un voltaje de 10 volts. ¿Cómo dijo si tiene la entrada de 10 volts? ¿O? Sí, esa es la entrada. Ah, ok. Y salida va a ser VA. Yo quiero a mi salida un voltaje de 10 volts, bueno, de 5 volts. ¿Cuál sería el valor de K? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da?
¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Sí lo podría repetir otra vez, profe? No, bueno, ¿cómo está la onda? Ok. Ya tenemos una relación entre voltajes. Por ejemplo, yo quiero obtener un voltaje de 5 volts, que sería este voltaje VA, con una entrada BS, que sería este, de 10 volts. Vemos que la relación está con VA, va a ser igual a esta acá, por el voltaje BS. Simplemente esa relación. Si yo quiero obtener el voltaje de esa acá, perdón, cuánto va a valer esta acá, ¿qué es lo que debería de hacer? Ya conozco ese valor y conozco ese valor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente despejar. ¿Qué te va a quedar? Que K va a ser igual a el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Pues si está multiplicando, pasaría dividiendo, ¿no? Exacto. Ajá, sería BA sobre BS es igual a K. Sí. Ok. Entonces sería 10. ¿Cuál será el valor de K si yo quiero una salida de 5 y una entrada de 10? Una entrada de 10, Ujú. 2, No. entonces sería al revés. Punto 5. Sí. 19.5. Ok. Entonces, ya tenemos un valor de K. Ahora, para que ustedes quieran obtener otros valores de K, por ejemplo, si yo quisiera el voltaje de salida, por ejemplo, 2 y la entrada tengo 12, pues tienen que volver a hacer ese cálculo. Ahora, ¿por qué es importante el valor de K? Si nos damos cuenta, vamos a ver acá abajo, ese valor de K influye demasiado para el valor de voltaje, el valor de capacitancia y el valor de, de bobina. Aquí vemos inclusive cómo obtener el periodo de conmutación, que va a estar dado por la diferencia de corrientes, por la bobina, por el voltaje de entrada sobre el voltaje de entrada que multiplica a la diferencia de voltaje. De aquí podemos despejar para obtener el valor de la diferencia de corrientes, que va a ser igual al voltaje de entrada por K, por 1 menos K sobre la frecuencia por la bobina. Aquí aplica leyes de Kirchhoff para poder obtener las ecuaciones. Aquí tenemos lo que sería la diferencia de voltajes del capacitor. Esa no se va a utilizar mucho. Igual aquí, bueno, aquí viene lo importante. ¿Cómo obtener valores de bobina y de capacitor? Aquí tenemos un valor crítico que sería el valor máximo que podríamos obtener, perdón, el valor mínimo que podemos obtener de una bobina. Se puede ser un poquito mayor o menor dependiendo de la situación. Aquí tenemos que el valor crítico de la bobina va a ser igual a 1 menos K por la resistencia entre 2 veces la frecuencia. ¿Qué notamos aquí? Que este valor de bobina va a depender totalmente de esta K, del valor de la resistencia en la carga y de la frecuencia de conmutación que estemos utilizando. Ahora, sabemos por obviedad que nosotros podemos tener esta K y esta R. ¿De qué? Pues esto depende de la carga que voy a poner y este va a depender de la diferencia de voltajes que voy a querer.
Pero donde yo puedo jugar con el valor de la bobina va a ser en la frecuencia. Pero recuerden que esa frecuencia también depende de la conmutación del transistor. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todos esos elementos al momento de que ustedes quieran diseñar un convertidor CDC. Y al igual en la parte del capacitor, vemos que dependemos también de la K, de la frecuencia, y en este caso de la bobina. La bobina también nos va a afectar a obtener el valor del capacitor. Y vemos, aquí dice que el regulador reductor solamente requiere un transistor. Es sencillo y tiene una eficiencia alta, mayor del 90%. Entonces no existen pérdidas de potencia muy considerables. Y viene un pequeño ejemplo de un regulador reductor y nos pide que calculemos, bueno, que tenemos una entrada de 12 volts, un voltaje promedio requerido de salida de 5 volts, con una resistencia de 500 ohms, un voltaje de regreso de salida de pico a pico de 20 milivolts, y la frecuencia de computación va a ser de 25 kHz. Si la corriente de pico a pico del inductor se limita a 0.8 amperes, nos pide calcular el ciclo de trabajo, que es la K, la inductancia del filtro, el capacitor del filtro y sus valores críticos. Y aquí obtenemos aquí nos pone cómo obtener esos valores. Tenemos que, de acuerdo a la ecuación que vimos hace rato, posiblemente despejamos, como vimos ahorita, hace la diferencia de 5 entre 12, nos va a dar 0.4167, que sería el 41.67% de toda la conmutación. El voltaje, bueno, la bobina lo toma de la ecuación 5.51, que sería esto. Ya conoce el valor de diferencia de corrientes, simplemente despeja la bobina. Hace ese despeje, obtiene un valor de 145.83 microhenry. Y el capacitor lo obtiene de la ecuación 5.53, que es esto. Conoce la diferencia de voltajes de Rhizome, simplemente hace el despeje. Y obtiene un valor de 200 microfarados. Pero también pide obtener los valores críticos de esos elementos, que en el caso de la bobina es de 5.83 milihenrios, de hecho mucho mayor que la que nos calcula aquí, y de capacidad hacía 0.4 microfaradios, que es muy pequeño a comparación de los 200 microfaradios que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que aquí son un rango de valores que va desde los 200 microfaradios hasta los 0.4 microfaradios. Y en el caso de la bobina, que va desde los 145.83 microhenrios a los 5.83 milihenrios. Entonces vemos que existe un rango muy amplio de valores. ¿Cuál sería la mejor opción de utilizar? Pues podría ser eso. Vamos a hacer una simulación en la cual vamos a utilizar estos dos valores para ver cuál es la mejor opción a la hora de utilizar. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda? No, Inge. Disculpe, bueno, esa parte del libro, Classroom, ¿verdad? Sí, si no te lo vuelvo a subir. No, no sé si ese lo subí, creo que no. Creo que es este libro en particular que no lo subí. No, Ajá, creo que no. que eso no lo vuelvo a subir para que lo tengan ustedes. Sí, Inge, gracias. Muy bien, voy a utilizar el MATLAB para poder utilizar, bueno, para hacer la simulación. Y con lo que utilizamos en la parte de Simulink, no sé que cargue.
Recuerden, si por alguna razón la aplicación los saca de de la videollamada, por favor vuelvan a entrar utilizando el link con el que entraron ahorita. Sí, Inge, gracias. Bueno, aquí ya abrió el Simulink, nada más estoy abriendo una nuevo archivo para que podamos empezar a trabajar ahí. Ya se ve la pantalla de Simulink. ¿Sí se ve mi pantalla? Eh, sí, Inge, ya. ¿Sí se ven las dos ventanas de que dice Simulink Library Sí. y Simulink? Sí, sí, Inge. Ok. Vamos a hacer la simulación. Le doy aquí a Simescape para poder utilizar las librerías que tiene. Recuerda que aquí podemos hacer simulaciones de sistemas eléctricos, gas, hidráulico, magnético, mecánicos, térmicos, etc. Voy a utilizar algunos elementos, como lo son el capacitor, tenemos un diodo, más que cargue. Es el capacitor. Tomamos el diodo. El diodo, una referencia eléctrica que es nuestra tierra, inductor y una resistencia. Tomando en cuenta el circuito, aquí está. Tenemos que la carga va en paralelo con la bobina. Resistencia lo voy a girar.
Lo coloco en paralelo. Voy a ver el dibujo, el esquema. La bobina va aquí. Conectamos. El diodo igual va con un giro. Y nos faltaría lo que sería la fuente y el switcheo o el transistor. Aquí tengo que agarrar una fuente y una fuente de voltaje de DC y el switch. El switch lo voy a agarrar, aquí nos muestra algunos elementos más. Es electrónico, aquí donde dice los pasivos, aquí dice switch. Y voy a agarrar esto. Aquí simplemente conecto la fuente. Finalmente conecto la tierra. Y de esta manera ya tengo construido mi circuito. Pero recuerden que aquí en Simulink, bueno, pues necesitamos tener otros elementos. En menos de un minuto se va a salir la videollamada. Por favor, vuelvan a entrar utilizando el mismo link.